Encantada me acompañes en tu canal. Soy Natalie y hago videos de maquillaje, belleza y cajas de suscripción. Hoy te tengo mi primera impresión y probando la nueva paleta de Morphe Natural Flirt. Conecta conmigo en mis otras redes sociales si estas temáticas son de tu interés. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. También comparte este video. Me ayudaría full a seguir trayendo este tipo de contenido al canal y crecer en este medio de YouTube. Ahora sí, vamos a ver esa primera impresión. Espero que estén tan listas como yo para hacer este unboxing, try on y primera impresión de la nueva paleta de Morphe en la colección de festividades o Navidad. Es esta belleza que tenemos acá, se llama 35X0 Natural Flirt. Esta la hicieron en colaboración, o por lo menos es la imagen de la campaña, con Stretch Me. Me la había mostrado, viene en esta bolsita de burbujas para protegerla. Y mira qué grandota es, bellísima. Vamos a abrirla, es una paleta magnética. Y trae este plástico protector muy conveniente. Y mira cómo luce por dentro. Ya te dije que no trae espejo. Mírame esa historia de color tan llamativa y cautivadora. Los colores que trae, la forma en que están organizados, la selección de colores, la historia de color básicamente me es demasiado llamativa a mis ojos. Empezamos con estos tonos más claros, beige o nudes, color piel. Tenemos los browns, los cafés warm. Tenemos también tonos fríos, tenemos un púrpura como pop of color, tenemos pigmento prensado, tonos mate, tonos con brillo o con shimmer. Es una paleta agradable a la vista, por eso más que todo la compré y bueno, tiene colores muy interesantes también. Natural Flirt trae 35 sombras, escuchaste bien. Esperemos que sean todas muy buenas y pigmentadas. El valor de esto es de $25 y yo la conseguí por 20 por un código de descuento que apliqué en Ulta, entonces me salió un poquitito más barata. Ahora, hablando de precios, no sé por qué razón yo la vi en Sephora, creo que fue a $38 y yo me dije, pero ¿y por qué razón, motivo y circunstancia cuesta tanto en Sephora? Si tú lo sabes, tienes alguna idea, déjamelo también en un comentario. Me dispongo a hacer ese maquillaje de sombras y me encuentro con el primer problema. Y es que no sé ni qué escoger. Todas las sombras son tan preciosas. Para mí, esta es una paleta hipnótica. Todos los tonos me gustan, todos los tonos me llaman la atención. Pero creo que me voy a ir por este Talk Feelings. Y lo voy a empacar con esta sombra de e.l.f. Es la Eyeshadow C Brush. Y bueno, vamos con este espejo. ¡Ay, precioso! Es un tono bastante fuerte. Niña, esto se llama trabajar rápido, pigmentar. ¡Wow! ¡Qué preciosa sombra! ¡Qué color tan lindo! Súper pigmentada y traduce muy bien de lo que vemos en la paleta, en el contenedor y lo que te queda en el párpado. Y eso que mi párpado está sellado. ¡Qué belleza, la verdad! Aquí agarré menos producto y tengo un efecto más washed out, pero lo quiero llevar a la intensidad de mi ojo derecho. Y ya veo que lo puedo hacer sin ningún problema. Solo tengo que ir aplicando más producto. Ahora voy a estar utilizando este pencil de la marca de brochas Lavish y el tono Meet the Rent. Creo que me hubiese gustado más utilizar este tono Plus One y de hecho lo voy a aplicar un poquito al final.
y mezclarlo, sí. Creo que me gusta más este plus one. Me pasé de maraca. Voy a utilizar este Come Here Often. A ver si puede ayudarme a limpiar acá arriba que me pasé. Sí me puede ayudar un poquito a limpiar. Estas sombras no son super buttery, mantequillosas. Sin embargo, hacen un excelente trabajo en cuanto a pigmentar. No quiero decir que se sientan rudas ni por el estilo en el párpado. Simplemente que no es esa sensación de mantequilla súper cremosa, suave. Todo esto que estoy haciendo aquí es totalmente inspiración. Haciendo lo que me salga del corazón, del alma. Así que, bueno, da cabida a el error. La cuestión que les quería preguntar es que, ¿qué opinan de la difuminabilidad de estas sombras? Digamos, como ustedes lo perciben en el video, ¿sienten que se compactan bien las sombras entre sí o no? Mira la diferencia entre este donde apliqué el tono más oscuro y este donde aún no lo he aplicado. Se llama Show Some Skin. Ok, ahora el otro ojito también voy a hacer lo mismo. Entonces vamos con nuestro cut crease. Voy a iniciar aquí arriba. Y bajamos. Así me quedó mi cut crease. Ahorita lo que voy a hacer es con esta brocha de silicona, esta es de Stila. Voy a tratar de pegar ese Crushing Heart, este Press Pigment y que funcione. No tengo esto sellado con polvito, a ver si le ayuda a pegar. Esta colección trae una brocha especial para trabajar con esta sombra Crushing Heart. Yo no la compré. Solo me antojé de la paleta, honestamente. Entonces voy a ponerlo aquí en el centro. Estoy trabajando muy correctamente con esta brocha. Me voy a ensuciar el dedo a ver qué podemos hacer con él. Si de pronto me da un poquito más de intensidad, aunque ahí estoy contenta con lo que tengo. Bueno, con el dedo no noto pues ninguna diferencia. Realmente no empaca más y tampoco voy a seguir empacando en esa área. Divino, divino, divino. ¿Qué piensan ustedes, chicas? Déjenmelo saber. Ahora me voy a poner el tono Second Date. Este es un tono de shimmer, de brillitos. Y siento que es un poco buttery. Voy a ponérmelo ya en esta área final. Digamos de medio a final del ojo. Esta paleta está emocionante. No sé si a ustedes les pasa también que empiezan a jugar con maquillaje y automáticamente tienen una sonrisa. Es una terapia, es salirse de la realidad, es llegar a un mundo alegre. Viendo esta paleta con estos tonos malva, rosas, apagados, como que no matan una mosca. Jamás en la vida me imaginé que iba a conseguir un maquillaje tan cargado, explosivo, llamativo con ella. Yo no me vi aquí. Realmente este video yo pensé que iba a ser algo bien soft. Para mí esto es full cargado. No sé tu concepto de soft glam, pero para mí esto es full cargado. Esto se ha tornado, se ha salido de control básicamente. Estas dos sombras con shimmer que estoy usando son cremosas, pero no exageradamente. Los mates no son cremosos, pero no levantan mucho polvo exagerado. Sí levantan un poquito de polvo, pero no mucho. En cuanto a el pigmento prensado, sí se llega a desintegrar un poquito, pero no exageradamente.
como por ejemplo uno de ColourPop que tengo, una paletita, no me acuerdo ahorita, aquí se las dejo, y la de Stormy, la paleta de Kylie Jenner, que es una de las paletas que yo menos utilizo, pero bueno, ahí vienen unos pigmentos prensados que es una porquería total, un enredo, todo se salió, se destruyó, horrible. Entonces veo que este es como más tight, más pegadito, se compacta entre sí muy bien y pues creo que no vas a tener ese problema de reguero, de desorden como han sido estos otros pressed pigment de otras paletas que yo tengo. No sé, este Kiss Me me está llamando la atención full. Voy a aplicármelo muy mínimamente, es otro tono de brillo, de shimmer. Un poquitito, a ver si me convence la cuestión. Yo creo que sí. ¡Oh, divino! O sea, esta es una paleta que yo no supero. Da un efecto rosado tornasol divino. Noto que se compacta y se difumina muy bien las tres formulaciones de shimmer, el prensado, los mates. Toda la formulación se difumina, se compacta entre sí. Mira qué precioso este tono Kiss Me. Ya luego pasamos al pigmento prensado. Y lo último es el efecto shimmer. Acá al final con ese tono bronce. La verdad es que estoy fascinada con esta paleta. Creo que puede servirme como iluminador en esta área, como para que todo vaya compactado muy bien. Pienso que también puedo sacar el rubor de esta paleta. Ya ahorita pues nos adentramos en esos temas, pero yo creo que ya voy a dejar el maquillaje de ojos así, bastante llamativo, fuerte. Me ha encantado, la verdad. Les puedo comentar que esta paleta tiene muy poco fallout, a pesar de que utilicé tonos con glitter, con brillos, tonos oscuros. Esta parte de aquí tenía mínimamente un poquito de el tono, tal vez el bronce o el glitter, no sé cuál de los dos. Los tonos más claritos pues no tuve ningún tipo de fallout. Me voy a estrenar este highlighter de Essence. Es el tono Nude, Be My Highlight. Uy no chicas, cometí un error. Este highlighter, no sé si ustedes se dan cuenta, se ve grisáceo. Lo arruiné, Dios mío. Me voy a poner el rubor a ver si emparejo la vaina. A ver, voy a utilizar el tono Talk Feelings a toquecitos como rubor. Y es precioso. Lástima que metí la pata con el iluminador, porque siento que me deja un efecto grisáceo, por lo menos con el contorno que escogí, el iluminador que ya me había aplicado antes. Entonces, pues bueno, ahí más o menos se ve bien, se ve tranquila la cuestión, no me disgusta. Así si uno se pone como a mirar en detalle y sí se nota pues que se ve un poquito gris, pero de pronto fue la elección de, o la combinación pues del contorno. Otra cosa particular es que esta paleta a mí me da la vibra de San Valentín o amor y amistad. A mí esto no me genera ideas de Navidad, de regalos, de Año Nuevo, no. Primero que todo, esto parece una caja de chocolates, ¿sí? Luego los nombres de las sombras, como para terminar de rematar. Te doy un ejemplo. Across the Room, Kiss Me, Matchmaker, Met Online, Plus One, Second Date, Talk Feelings, entre otros. Todo tiene que ver con dating, con salir con alguien. O sea, esto a mí no me transmite nada de Navidad. Cuéntame cuál es tu opinión, si te animarías a comprarla o si ya la tienes, si pasas. Cuéntamelo todo. Puedes hacerlo en este video, también en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.